Bendiciones, mis amados. Bueno, otro fin de semana, pero hay buenas noticias. Ya en Europa, Francia, Italia, España, ya abrieron completamente a que las personas regresen a su vida normal, sin caretas, sin guantes. Y yo espero que pronto mi Señor Jesús haga lo mismo en este continente y podamos ir a congregarnos libres, sin guantes, sin careta, abrazando a nuestra gente, nuestros pastores, colocando las manos sobre los enfermos, alentándonos muy cerca. Eso pronto va a llegar porque es un tiempo maravilloso, a pesar del terror que quiso colocar, sobre todo los medios de comunicación a todos los niveles. Y las cosas van a ser muy bellas en los próximos meses. Sé que vienen 2 o 3 meses de una economía muy fuerte para el mundo entero, pero también sé que agosto será un mes determinante donde la luz de Dios va a estar con todos aquellos líderes que han estado orando y creyendo que Dios lo puede hacer. Hombres que Dios colocó en el liderazgo de cada país que creen que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Bueno, estamos hablando de la diferencia de lo que hizo David la primera vez que fue por el arca, donde quería traerlo, tenía en su corazón el deseo de hacerlo, llamó a todo el pueblo, sacerdotes, levitas, escribas, a todo el mundo, cantores, músicos, pero no consultó con Dios cómo era que había que traerlo. Lo hizo en su deseo personal. Y muchas veces nuestros deseos personales, aunque sean buenos en apariencia o delante de las demás personas, no le agradan a Dios porque no lleva la forma que Dios pide para que le busquemos. Y parece como bien fuera de tono decir que Dios tiene una forma, una manera de cómo se le debe de buscar. Y bueno, las escrituras están allí, son para leerlas. Tenemos que estar en el tiempo que estamos viviendo. No podemos estar regresando a lo que ya pasó. Lo que ya pasó, ya pasó. Eso se llama crecimiento y desarrollo. Pero en este momento es lo que Dios quiere hacer. Y hay que hacerlo a la manera de el Señor. Y lo que me encanta de esta profecía es que Él es el que dice que lo va a hacer. Quiere decir que el Espíritu Santo va a ser determinante. Porque si Dios lo va a hacer y va a ocupar nuestro corazón, nuestro culto racional, todo, para que se embriague, se hambríe de la necesidad de ya no estar más corriendo tratando de ser espiritual, sino permitiéndole a Dios que nos llene completamente. Ya no vamos a tener la llenura porque unos dicen que hablamos en lenguas, o otros porque nos quebrantamos, o porque lloramos, o porque nos paran los pelos de las manos. No, no, porque nos caemos al piso, no, no, porque corremos, saltamos, no. Va a ser una llenura muy visible, palpable de la gloria de Dios, esa atmósfera que va cayendo y envuelve a todas las personas que están en ese lugar y Dios comienza a hacer cosas como Él las sabe hacer. Y entonces miramos el otro punto, que fue alguien que ni lo estaba esperando, ya muy parecido a lo que Dios va a hacer ahora, pero Dios se le apareció en su casa. Y hicimos una pequeña recreación de qué habrá sentido Obed cuando le tocan la puerta y la abren. Y lo primero que ve son levitas con el arca y diciéndole que el rey David, después de consultar con sus asesores,
dijo que lo dejaran ahí, que para eso era pariente. Y ya miramos en el capítulo anterior cómo sucedió eso. Yo me imagino lo que para un hebreo significa, hoy en día lo es para ellos mismos en este tiempo, eh, tener el arca de Dios enfrente, lo que representa para un cristiano evangélico estar en un lugar orando, meditando, reflexionando, cantando, alabando, escribiendo, estudiando la palabra y que de pronto la presencia te caiga. Eso es maravilloso, cuando la presencia le cae a uno. Y uno se da cuenta de que es un ambiente no el natural que uno siempre vive. Se cambia la atmósfera, el ambiente de uno se cambia, comenzamos a sentir como ese dolor de estar enfrente del Señor. Yo no sé si te lo podré explicar con esa palabra dolor, pero es como que uno se siente muy mal delante de estar del Dios Todopoderoso y por segundos tú sientes eso y los siguientes segundos es ese gozo indescriptible de que tú sabes que Él te está tocando. Entonces, este hombre, en lo que leímos en la Escritura, el único factor, y aquí te vas a ir de para atrás, que hizo la diferencia entre David, el pueblo, los levitas y sacerdotes, y Obed-Edom, fue el temor reverente al arca que había llegado a su casa. Porque una cosa es que todos hablemos de él y le cantemos a él, pero como nosotros queremos, pero no queriendo vivir para Dios como él quiere. O sea, David estaba haciendo todo lo que hacemos en la iglesia y tal vez mucho mejor. Pero no era como Dios quería que fuera. Porque eso es lo que Dios va a cambiar en este tiempo. Que las cosas no sean como nosotros pretendemos que sean, sino que nosotros las hagamos como Él dice que las tenemos que hacer. Porque podemos preparar cosas según nuestro razonamiento, según lo bíblico que seamos, según lo que estemos pensando, pero de aquí en adelante lo que va a valer mucho es lo que tú le escuches a él que te dice que tienes que hacer. Posiblemente va a dañar todos los mensajes que has escrito por días, por semanas, por meses o que los tengas por años. Seguramente va a dañar las estrategias que estés haciendo para poder que más almas vengan al Señor. ¿Ya? Pero se nos olvidan detalles muy pequeños, pero que cuando los abrimos delante de nuestros ojos son montañas inmensamente altas. Las cosas se multiplican en el cuerpo de Cristo porque el Señor Jesús es el que las hace y las aumenta. Entonces, podemos saber de Biblia, cantar coritos, alabar, una oratoria de sermones impresionante con un denuedo fabuloso, pero si no queremos vivir para Dios y como Él quiere hacer su obra. Y quiero que esto tenga muy claro porque si hoy me extiendo un poquito en el tiempo es para llegar a este punto, ¿ya? Con un evangelio al estilo de Dios y no con un evangelio que se acomode al estilo de vida que queremos llevar. Y no quiero hacer mucho énfasis en este punto, aunque es muy crítico en la iglesia, ¿ya? Porque se mide el tiempo y no estamos para acusar o juzgar, pero sí para llamarte la atención. Hemos creado un evangelio no para servir al Señor con él y al prójimo, sino que hemos creado un evangelio que se acomode al estilo de vida que queremos llevar. Entonces es donde hemos convertido a Dios como el mago de la lámpara.
le sobamos una promesa y entonces él tiene que darnos lo que la promesa dice. O solamente sobamos las promesas que tienen que ver con abundancia económica o material. Pero ¿en dónde se ha quedado la petición más importante, que es quererlo a él? Entonces, nos hemos desgastado y la iglesia se ha desgastado por muchos años, enseñándole al hombre a través del evangelio a que sea próspero. Pero nos hemos olvidado de enseñarle a la iglesia que la mayor prosperidad, como lo hizo con Obededom, es que seas rico en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios. Porque aquellos hicieron tabernáculos por medidas, conforme Dios se las dio a Moisés. Y luego David hizo uno conforme en su corazón Dios lo puso para enseñar lo que él quería hacer. Pero él ahora no habita en tabernáculos. Tú y yo somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos el recinto en donde Dios se viene a vivir con todos sus corotos, si se lo permitimos. ¿Ya? Entonces, no es un evangelio que se acomode al estilo de la vida que queremos llevar, pero un evangelio en donde solamente lo tratamos y lo miramos y lo queremos escuchar conforme a las cosas que estamos esperando que nos digan. Y cuando nos dicen algo que no estamos esperando oír, no nos gusta, lo desechamos o no tratamos con esa persona, como cuando hacían con Jeremías. No, es que yo no llamo a ese hombre porque cada vez que llamo a ese profeta para que me habla mal, me habla que me va a suceder cosas malas. Bueno, ese tiempo fue una guerra de hombres y mujeres de Dios tratando de anunciar lo que estaba por venir, pero la gente no quería escuchar ese evangelio, quería un evangelio que se adaptara a lo que él quería que le pasara en su vida. Y entonces, ¿qué pasó? Culpables somos de que la iglesia tenga que fingir que es espiritual, que la iglesia tenga que fingir que el Espíritu Santo se empodera en ellos para hacer cosas. No estoy diciendo con todos, pero con la gran mayoría. ¿Ya? Tenemos que aparentar ser ungidos, tener unciones. Cuando en nuestra soledad sabemos que carecemos de ella. Estamos apartados de su presencia. La única manera que el Señor lo complace en su corazón y que está contento es cuando practiquemos un evangelio que se acomode a Él. Las buenas nuevas se hicieron para libertar al hombre de no solo del pecado, sino de la opresión de su alma encadenada a los deseos de Satanás. Y él lo que desea son las cosas del mundo. Entonces, un evangelio que se acomode a él, al rey de mi corazón, de tu corazón, al Señor de tu corazón, de mi corazón, al que pagó en la cruz por ti ese alto precio con su vida. Dios descendió, dejó todo su trono y esos millares de ángeles que le cantan y le alaban y le adoran para venir a hacerse hombre como tú y yo, cargar tu culpa, tu pecado, para liberarnos, para poder regresarnos al principio, a donde el hombre, lo más importante para Adán y Eva era estar en la presencia del Señor, hasta que el pecado entró en sus vidas. Ya tuvieron temor, pero no temor de no hacer cosas malas, sino miedo de estar delante de Dios, porque ellos se sentían sucios, se sentían mal, se corrompieron. Entonces necesitamos un evangelio que se acomode a Él, a sus planes y a la forma como Él lo quiera hacer. Ese es el tiempo que viene. No va a haber un avivamiento si Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no toman el control primero de sus líderes, de sus predicadores y por ende al cuerpo.
Cuando Dios tome el control absoluto del evangelio en el corazón de nosotros, es cuando va a venir lo que tanto estamos anhelando. Y lo que me gusta de todo esto es que él dijo que lo va a hacer. Ay, eso me tiene pero entronado. Porque sé que si yo deseo, él está buscando gente que lo desee para hacer este cambio radical de este tiempo. Es una reforma en la manera de servir a nuestro Dios en tu casa, en mi casa, en el diario vivir y cuando nos congreguemos, porque nos volveremos a congregar. Dios no desea que estemos haciendo todos estos recortes de internet y muy chévere que todo el mundo esté hablando por internet. Yo lo hago desde el 2004, ¿ya? Que creé mi página y luego Facebook, Instagram y todas estas cosas que están saliendo para llevar confianza. Pero lo hacía una sola vez a la semana. Lo estoy haciendo 3 veces. Pero eso no es lo que nuestro Dios quiere. Él quiere que todos nosotros, sus hijos, se congreguen en un lugar para alabar, para levantar las manos, para danzar, para gozarnos, para decirle gracias, para decirle lo inmenso, lo poderoso, lo glorioso que Él es, lo agradecido que estamos. Porque ahora va a cambiar. Oh, sí, estoy seguro, la escritura me respalda. Todo va a cambiar. Usted va a comenzar a ver la gente en la iglesia, que esos que van a ser como muy pichu, pintaditos, arregladitos, que no se les mueve ni un pelito, y están ahí. Sí, mucho me abren la boca. No, ahora va a haber fuego. Gente que va a abrir la boca, va a hablar, va a estar profetizando. Y eso va a ser tremendo. Yo lo sé, que la presencia de Dios va a caer en las congregaciones donde su líder esté dispuesto a cambiar el formato por el formato de Dios, su evangelio por el evangelio de Dios. Y todo parte. La diferencia entre Obed-Edom y la primera salida de David es el temor reverente a Dios. Oh, sí. El temor reverente a Dios no es tenerle miedo porque nos va a pegar o nos va a castigar o nos va a matar. Es tener temor de hacer o hablar cosas que lo ofendan, que no le agraden. Él ni siquiera fue tenido en cuenta como levita para caminar con David cuando están los cantores y los músicos y los levitas muy nariz parada que David escogió. Ah, pero él tenía un corazón que Dios conocía y cuando hubo que decirle al rey, ¿en dónde lo vamos a dejar? Porque si lo seguimos llevando nos va a matar a todos. Ah, David, tú tienes un pariente que viene de tu abuelo y vive aquí cerca, a 13 kilómetros. Llevémoslo ahí. Había matado a todos y nadie pensó, si lo llevamos ahí, le pueden matar a este hombre también. Pero Dios sí sabía que ese hombre le tenía temor. Aunque no lo habían invitado, él tenía temor a Dios. Porque el temor a Dios es lo que te lleva a estarte analizando si lo que vas a hablar, si lo que vas a hacer, le gusta a Dios. Si Dios lo aprueba o lo reprueba. Este temor es el que te hace hablar las cosas que no lo ofenden, las cosas que a Él le agradan. Es reconocer el poder de su santidad y de su gloria. Es quien merece recibir el debido respeto. Ellos iban cantando, alabando, danzando, músicos tocando y todo, pero no pensaron que iban a llevar al Dios de la gloria que se representaba en esa caja. Nosotros nos hemos acostumbrado tanto a las cosas rutinarias, habituales de la iglesia,
que si tú le preguntaras a cada miembro de tu iglesia qué es temor reverente, no te lo van a saber explicar. Porque es aquel que reconoce la santidad de Dios, aquel que reconoce la gloria, su poder, el que hay que hacer reverencia, hay que poner rodilla en tierra para poder decirles como si fuera un rey, de un rey en un hombre encarnado, como David, como Salomón, o como un rey de estos de África que todavía existen. Reverenciarlo, darle respeto, tenerle honra, entre otras cosas, en la sumisión en la relación con esa persona, donde tú sabes que él está más arriba y tú estás más abajo, que tú no vas a hablar si él no te dice habla. Oh, sí. Porque que estamos enseñados a hablar sin que Él nos diga nada. Aunque Jesús nos enseñó la fórmula. Ahí está en Juan 5, del 19 al 20. Y el 30 dice, porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de Él. Pero el 19 al 20 dice, yo hablo lo que le oigo a Él que me dice. Y yo hago lo que le veo a Él hacer para yo hacer. Esa es otra cosa que va a cambiar. No podemos prepararnos para servir al Señor si el Señor no nos prepara para servirle. Yo sé que esa fue una flecha que pasó muy rápido por tus oídos. Nadie puede servir al Señor si Dios no lo prepara para servirle. La única acción que tú tienes que tener es tener temor a equivocarte. Y entonces dependes de la guianza del Espíritu Santo y la palabra para poder hacerlo en el orden de Dios, con la reverencia debida, con el respeto debido, con la honra debida. Es lo creado con el Creador, es el Padre con el Hijo. ¿Eh? La conclusión de lo que te podría hablar del temor, porque me podría tomar todos los 25 minutos que tengo que hablar hoy. El temor divino es hacer cosas que solo a Él le agradan. ¿Qué pasa con eso? Que tenemos que dejar de hacer una cantidad de cosas que Él nunca recibe. ¿Y cómo sabemos las cosas que a Dios le agradan? Porque te va a pasar como Obed-Edom. Si a Él le agrada, Él va a hacer que todas las áreas de tu vida comiencen a abundar. Así como lo hizo con José y con el mismo David. Todo donde él ponía la mano, todo prosperaba, todo conquistaba. Porque de eso se trata. Y entonces, ¿en dónde queda la fe, profeta? Es que la fe está sujeta a Él. Él mismo dijo en Hebreos 11:6, nadie se puede acercar a Dios sin creer que Él existe. Porque el que cree que Él existe, Dios le da premio, le da un galardón. La existencia tiene que ver con esa relación en donde tú vas a recibir órdenes para poder hacer lo que a Él le gusta. ¿Eh? Ahora, ¿será que pensamos y hacemos las cosas que a Él le agradan? El que lo practica, o por lo menos intenta comenzar a preguntarle, porque ese es el primer paso del temor reverente. Señor, si tú mataste a aquel porque tocó el arca y mataste 50,000, 70 a otros israelitas y otro te sirvió 20 años pero nunca ni te quiso tocar porque le daba miedo, eso no es temor, miedo. Ahora yo estoy aquí delante de ti. Dime qué tengo que hacer, cómo debo de hacerlo. Cuando usted tiene ese temor divino, por agradarlo a Él, no es por temerle, es por agradarlo a Él. Usted se vuelve una persona precavida contra la tentación, contra el pecado, porque siempre estará preguntándole que si a Él le agrada. Papito, ¿te agrada que yo vaya a hacer esto?
Mira, esto es lo que yo siento que tengo que hacer, pero te agrada a ti. Lo que voy a hacer, tú lo vas a recibir. Ya es una dependencia al Espíritu Santo, la palabra, que no estamos ni hemos practicado, ni hemos sido enseñados para depender de esa forma. Pero Él necesita gente enseñable en esta área para comenzar a hacer un avivamiento tenaz en la vida en este momento, en donde Él ha volcado el alma de las personas a que lo busquen, a que por lo menos piensen en Él, ¿ya? Pero que es que estamos acostumbrados a buscar a Dios con las mismas palabras, la misma actitud, la misma rutina, y como si fuera una persona cualquiera. Solamente no levanto mi dedo para juzgarte, porque yo también lo he cometido muchísimas veces. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros pensamos, cuando tú abres la Biblia, por ejemplo, cuántas veces tú abres la Biblia y tú piensas que las palabras aquí escritas que salen de la boca de Dios son Cristo? Y que te paras no delante de la Biblia, sino delante de Cristo, porque Él es el verbo, la palabra. ¿Cuántas veces tú lo has visto así? Como yo critiqué por años viendo a judíos besar las páginas de la escritura de ellos y yo me reía. Cuando yo entendí que es que ellos lo hacen anhelando a su Dios y reverenciando lo que Él escribió, ya las cosas cambiaron. Ya las cosas cambiaron. ¿Cuántas veces vamos a orar y no comenzamos a hablar las mismas palabras de siempre, sino que nos detenemos a pensar que Dios nos está escuchando y que vamos a ir a su presencia? Pero no es así, pensarlo de un flechazo o una cosa muy ligera, no. Es ese preámbulo como cuando tú vas a ver una persona. Yo me acuerdo cuando yo quería ir a ver a Amparo. Yo vivía en la entrada de Cali, ella vivía en la salida de Cali. Solamente en el bus era como 1 hora y pico, con agua tronando, con sol, con viento, con lo que fuera. Sábado, domingo, el día que fuera festivo, no me importaba. Ese anhelo de irla a ver, de solo verla, tomarla por los hombros o darle un beso, ya eso era toda la palanca que yo necesitaba hasta para dejar de jugar fútbol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabía que la iba a ver. Ahora, cuando vamos a orar, sabemos que lo vamos a ver. Cuando pones adoraciones, tú sabes que Él te está escuchando. Tú sabes que Él te está mirando. Tú sabes que estás delante de Él. O sea, no es que esto sea una palabra de conocimiento y te entre y la grabes. No, esto es un hecho en que tenemos que aprender a saber que a donde vamos a verlo a Él en la Biblia, en la oración, vamos a Él. Por eso es que todos aquellos hombres que yo leo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y algunos del XX empezando, tenían esa reverencia de rodillas, porque ellos sí sabían que estaban delante de Dios. Nosotros abrimos la Biblia y comenzamos, y este versículo, me gusta esta palabra. No, no tenemos temor de Dios. Y esa es la diferencia entre David y lo que David hizo al principio. Siempre las mismas palabras, la misma actitud, la misma rutina, haciendo las mismas cosas, a la misma carrera, dándole el menor tiempo posible las obras. No, Él no es una persona cualquiera. Él es el Dios de la creación, el Dios todopoderoso, el que creó el universo y todas las cosas que en él existen. Siempre que aprendamos, esto tenemos que aprenderlo a practicarlo. El temor reverente es el antídoto contra la tentación y el pecado
y es la fuerza que te coloca en la presencia de Dios. Yo sé que en los versículos que leímos tienes que juntarlos para poder darte cuenta, como yo te estaba imaginando, que Obed-edom, me imagino, le llega el arca, se arrodilla, se inclina a su familia. No, 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 para atrás. No, 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 cuidado, no, 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 él es santo y bla. Y salir por algún lugarcito a ir a regarle a toda su familia, 68 parientes, y explicarles cómo tenía que ser la cosa. Porque eso es lo que significaba el lavacro. Limpiarse completamente. Ellos le hacían simbólicamente las manos y los pies. Cada persona, nadie se lo hacía, cada persona. Para indicarle al Señor que estábamos reconociendo en el día ese por dónde hemos caminado y qué hemos hecho. Porque hoy es el tiempo de la profecía dada por el Señor hace 750 años con Amós. Ya antes de que naciera el Señor y confirmada después en el concilio del año 63, 30 años después de que nuestro Señor murió. ¿Ya? Vamos a entrar en un momento en que la gente no va a tener hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír y ver las palabras y la presencia que emana de los hijos de Dios. ¿Ya? Eso es lo que va a estar pasando, y los que lo vean y los que lo escuchen van a reconocer que Dios está con nosotros, porque el interés de nosotros ahora va a ser su presencia, y su presencia sanará la tierra y liberará la opresión a que el diablo quiere llevar a la humanidad. Aunque ya te lo dije en un capítulo anterior, el final tiene que ser así. Pero mientras llega ese tiempo, vamos a vivir el mayor avivamiento que la tierra ha visto, porque sus ministros van a ser buscadores de presencia. El domingo regresará a ser el día de la fiesta, de la celebración al Señor. Lo más importante va a ser esa unión de todas esas iglesias, porque somos la iglesia, en un recinto, abriendo la boca para alabar, salmear, para darle gracias, para reconocer su poder, su gloria. Y eso va a ser impresionante. Usted no ha estado en lugares en donde de pronto hay un cantor profético y comienza a ser tomado por el Señor e inmediatamente se cambia la atmósfera de ese lugar. Por eso es tan importante que no coloquemos en estos lugares ni a los músicos ni a los cantores porque son amigos, porque llevan tiempo con nosotros, porque no tenemos más, ¿ya? No, tenemos que darle espacio a que Dios levante personas que tengan ese canto, esa adoración profética, esa palabra profética, ¿ya? No que nos lean la Biblia, sino que podamos sentir en nuestro interior que Dios comienza a hablar a través de uno de nosotros, aunque esto sea por un periodo breve antes del final. Oh, sí, porque si a mí me dice la escritura que Él no va a venir hasta que todo esté restaurado en la iglesia, y eso es de las cosas que tienen que ser restauradas, y Él dice que Él lo va a hacer, ese tiempo va a llegar, va a ser un gran avivamiento, ya que se va a desatar antes del tiempo que llegue la tribulación. Y ya el Señor lo empezó a hacer empezando esta falsa pandemia, ¿ya? Pero tenemos que saber cómo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. A ver, regálame 5 minuticos más. Te voy a leer una escritura, porque después podrás decir, no, el profeta solo habló de su corazón. No, tengo escritura, sino que esto es de la preintroducción. No he llegado ni a la introducción. De la preintroducción. Ahora te voy a dar la introducción. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Mira, estas son las cosas que van a cambiar. Oh, sí. Somos los ayudantes que Dios usa para edificar. Quiere decir que Dios no te permite a ti, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, ungido, super mega ungido, de la super mega iglesia. Eres un ayudante de Dios. Él te dice que le pases el ladrillo, la cuchara para servir la mezcla y que le prepares la mezcla, pero Él es el que va a edificar. ¿Ah? Y aquí es donde nos hemos equivocado más, porque nos creemos los propietarios de la obra y solo somos sus ayudantes. Bueno, yo conozco esto de los ayudantes porque desde que mi papá era constructor sabía lo que era un ayudante y lo que era un oficial y un maestro de construcción. Y ahora que hago lo mismo aquí, pues yo sé quién es un labor, quién es un medio mecánico y quién es un técnico mecánico. ¿Ya? Un ayudante es algo que pasa cosas para que uno que sepa haga. Ah, sí. Entonces, este es de los primeros puntos que tenemos que cambiar en la iglesia. No somos los propietarios de la obra. Solo somos ayudantes que debemos cumplir las órdenes del que construye. Y ni me vayas a preguntar quién construye, pues ya sería el colmo. El único que construye es Jesucristo y su Santo Espíritu. No hay nadie más que construya. Nosotros le ayudamos en las tareas que Él nos ponga para poder construir. ¿Te aguantas otros 3 minuticos más para no dejar el versículo mochado o mocho? Y dice después, y vosotros, nosotros, sois labranza de Dios. Ya aquí se fue más duro. Y esto no lo escribí yo. Esto el Espíritu Santo cogió a Pablo en 1 Corintios 3 y le dijo, escribe, bajo inspiración. Únicamente estoy abriendo la escritura y leyendo lo que ahí dice y a la manera que yo te lo puedo explicar. A lo mejor Dios lo hará mejor con otro, pero esta es la manera que me da a mí. Y vosotros sois labranza de Dios. Yo pensé que nosotros los ministros éramos los que cultivábamos, sembrábamos, cuidábamos, regábamos y le damos el crecimiento a la planta y luego segábamos y nos comíamos el fruto, lo damos a otros. No, Dios es el que hace eso a través de su palabra y de su espíritu. Cuando nosotros nos abrimos para recibir la orden de poder ayudar conforme a la palabra que Él nos da. Y así todo nos dejamos guiar con el Espíritu Santo para hacerlo a la forma de Dios. Ay, santo. Me va a tocar que parar, pero estoy embalado. Nosotros somos el campo de Dios, donde Él trabaja para que demos fruto. Espérate. Yo soy el campo de Dios, porque el sembrador salió a sembrar la semilla. Él lo prepara, lo ara, lo cultiva, lo limpia y Él mismo viene y trabaja para sembrar la semilla en mi corazón. ¿Qué usa? A Cristo y al Espíritu Santo. Pero es tan importante la guianza en nosotros, los que tenemos que llevar la semilla. La llevamos. Él la siembra. Por eso la gente no cambia, porque Dios no siembra. Queremos sembrar nosotros, aunque sea la semilla de Él. Pero si no lo hace Él con su Espíritu Santo, no hay siembra. Nosotros somos el campo que Dios trabaja para que demos fruto. Él lo hace. Pero cuando Él dice que lo va a hacer, yo estoy convencido de que Él lo va a hacer. Y es Él también el que prepara el campo y siembra la semilla.
Nosotros la llevamos, pero Él la siembra. Él prepara el corazón. Él prepara sus pensamientos. Él coge a esa persona por tiempo con el Espíritu y lo va arando, rastrillando, limpiando, echándole agüita a la tierra. Y cuando llega la semilla, ya Él sabe que la colocó Él y tiene que germinar. Cuando ese proceso no se cumple, la gente lo cambia. Ah, no te gustó. Bueno, arranquemos la página ahí de 1 Corintios 3. ¿Qué más podemos hacer si ahí dice que Él lo hace? Pero cuando no consultamos con el sembrador, podemos sembrar nuestras semillas en su campo. Ay, Señor, aquí tengo que soltarla aunque me tiren tomate y piedra. Cuando nosotros preparamos una palabra para darle al campo, que son los corazones de las personas que están en la congregación, y llevamos una semilla que preparamos para buscar nuestro propósito, para que esa semilla cumpla con una necesidad que yo deseo que los hermanos hagan. En vez de hablar con los hermanos y decir, mete la necesidad que tenemos, vamos a enfrentarla. Entonces, ¿qué hacemos? Sembramos nosotros, porque no es la semilla de Él, porque cuando usted utiliza la palabra para torcerla para un principio que usted quiere, usted está sembrando cizaña. Ay, Señor. Sí, porque queremos sembrar en el campo de Él una palabra que lleve nuestro propósito, lo que nosotros queremos que suceda, cuando suceda y cómo queremos que la gente se involucre. Nosotros estamos colocando la semilla en su campo, pero no Dios. Por eso es que mucha gente no te ayuda. Por eso es que mucha gente no se involucra contigo. Por eso mira los años. Mira si tú has crecido o simplemente has sido un teólogo, una persona que ha leído muchos libros y entonces tú vas explorando mensajes y los vas soltando porque te parece que esos son los mensajes, pero no gastas el tiempo del temor reverente para que Dios te diga si eso es lo que Él quiere hacer. Entonces tiramos, en vez de una semilla de Dios, tiramos una cizaña. Lo importante cuando llevamos la semilla de Él es que Él la tire. Porque cuando Él la tire y la siembra, ese corazón cambia. ¿Ah? Porque lo hacemos de esa manera porque queremos cegar nuestros propósitos. Entonces, la luz de la guianza se apaga y quedamos en tiniebla por nosotros alcanzar nuestros propósitos personales o lo que nosotros deseamos hacer. Puede ser que usemos palabras, canto, lo que sea, reuniones, pero el fin es lo que nosotros queremos que pase, no lo que Dios quiere. Ay, pues no me alcanzó el tiempo para hablarte sobre el edificio de Dios. Pero te lo garantizo que repasito de la entrada esta, que es la introducción, más este pedazo, que va a ser muy doloroso, el lunes, sin falta. Y gracias por escucharnos. Gracias por estar pendiente. Esto está la palabra, tú la abres, tú la lees. Si no te parece, deséchala. Pero si Dios te habla, abre tu oído para que tu corazón pueda escuchar lo que Dios quiere hacer. Él pregunta, ¿no te das cuenta? ¿No disiernes que estoy haciendo cosas nuevas que tú no conoces? Eso es lo que Él va a hacer. Pero bueno, mis amados, que mi Señor Jesucristo me los bendiga. A veces pienso, ¿no? Cuando yo voy a predicar, yo oro, hasta me arrodillo, y cuando termino casi igual, pero cuando estoy enseñando, es una enseñanza, ¿no? Le digo, Señor, tendré que gastar un tiempo para orar antes de empezar y colocar todo en tus manos. Si no, cuando no estamos juntos, tú lo haces. Tú vas a comunicar lo que yo te diga. Por eso no oro cuando empezamos casi. Ok, mis amados, que mi Señor me los bendiga. Vayan a sus congregaciones, porque el Señor quiere que nos congreguemos. Usted no puede alimentarse solo de internet. Dios hizo que la congregación se juntara
para alabarle, amarlo, adorarlo, para hablar con Dios, para cantarle al Señor. No deje sus pastores solos. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición del Padre sea para todos ustedes y que tengan el hambre y la pasión que Dios va a levantar en sus hijos en este tiempo. Amén y amén.